Jesús Manuel Moncayo y junto a Juan Felipe España y David Santiago Alfonso les vamos a presentar el juego de batalla naval. ¿Qué es batalla naval? Batalla naval es un juego de dos personas creado por Hasbro, en el cual pues cada uno tiene su propio tablero y colocan sus barcos. Luego de esta fase de preparación, por así decirlo, luego viene una fase de ataque, en la cual intentas destruir los barcos de tu enemigo y el primero que se quede sin barcos es el que pierde. Luego de haber definido los criterios necesarios para poder desarrollar Battleship en FPGA, vamos a ver un poco cómo lo vamos a implementar. Para esto vamos a utilizar lógica combinatoria y secuencial. La primera de ellas haciendo referencia a elementos que no se encuentran tan relacionados con el reloj y sus flancos de subida o bajada, como lo pueden ser multiplexores, con puertas lógicas o encoders o decoders. Y por otro lado tenemos la parte secuencial, que al contrario que la parte combinatoria, sí está relacionada con el reloj y se refiere principalmente a máquinas de estados finitos, contadores o flip-flops. Aquí abajo pueden ver una parte de nuestro RTL, donde se ven todas las conexiones a las principales entidades, donde podemos ver varios elementos combinatorios, como lo pueden ser MUX o principalmente MUX, y nuestra máquina de estados finitos principal, PR State, que es el bloque amarillo grande, que se describe más adelante. Continuando con la explicación del proyecto, para este se empleó para los efectos gráficos el protocolo VGA. Este es Video Graphics Array. Esto significa literalmente matriz gráfica, matriz de gráficos de video. En esta hay 5 señales muy importantes como se observan en los puertos. Está la señal red de rojo, la señal green verde y la señal blue azul. Además tenemos otras dos señales que es H5 y V5, que estas dos van a permitir controlar el encendido y apagado de la pantalla. Además, cabe resaltar que VGA tiene por cada uno de los colores una resolución de 4 bits, los cuales nos va a permitir 16 diferentes tipos de magnitudes para... Finalmente tenemos la mecánica de juego. En esta, primeramente los jugadores van a encontrar una matriz como la que se observa, que es de un tamaño de 10 por 10. En esta, los jugadores al comienzo del juego tienen que ubicar todos los barcos, los cuales van a ser atacados por el otro usuario. Después de que cada uno de los dos jugadores ponga sus barcos, cada uno de estos por turnos van a lanzar un hit. Que la idea del juego es que le peguen a los barcos. Como se puede observar, pueden o no darle a los barcos y cuando uno de estos golpes quede en un barco va a ser de un color diferente. Finalmente, gana el jugador que tiene todos los hits en todos los barcos. Pueden tener hits pues fuera de los barcos, no importa, pero todos los posibles hits de un barco tienen que estar puestos para que se termine el juego. Cabe resaltar que entre jugador y jugador va a haber una pantalla negra, la cual nos va a decir que hay un cambio de jugador para que el otro jugador no vea lo que está realizando. Por ejemplo, si el jugador uno no vea lo que está realizando el jugador 2 y viceversa. Y además, cuando se termine el juego, vamos a pasar una pantalla de winning que va a indicar una victoria para el jugador que ha ganado. Ahora, en las interfaces gráficas poseíamos varios, por así decirlo, tiles en los cuales nos basaríamos para crear todo el programa. Por un primer lado tenemos el barco, que sería este bloque gris de la izquierda, y la grilla, que sería donde se colocarían esos barcos. Y en caso de estar vacío el espacio, pues se quedaría con este cuadrito blanco. Luego, luego tenemos si pegó o no pegó. El pegó es este cuadrado rojo que vemos a la derecha y el no pegó es el cuadrado verde que vemos a la izquierda. Después tenemos los cursores. El cursor del medio es el cursor de ataque. En este pues seleccionas en cuál de las casillas quieres atacar y al presionar el botón, pues el programa te dice si pegaste o no pegaste. Luego tenemos el cursor de la flecha a la derecha y el de la flecha hacia abajo. Cada uno pues es para indicar en qué posición se pondría el barco en la fase de preparación. Luego tenemos el menú y la pantalla de victoria. Vemos que el menú pues está el nombre del juego, Supreme Battleship, y la pestaña de Start. Y victoria sería esta animación que teníamos al final.
Por último, también teníamos las pantallas de cambio de jugadores, en la cual pues decía cuál jugador empezaría a jugar. De cambio está el Player 1 y el Player 2. Como principales entidades para poder desarrollar el Battleship, vamos a utilizar 5. La primera de ellas es este bloque amarillo grande, en el que es la máquina de estados finitos, que nos va a indicar en qué estado del juego nos encontramos eh, o en qué momento del juego nos encontramos. Como pueden ver, tiene varias entradas y nos saca 6 estados: Attacking, Checkwind, Endgame, Idle, Placement, Switch y Update RAM. A continuación les explicaré un poco más qué hace cada estado, pero esa es la máquina de estados finitos principal. Luego tenemos el Joystick Controller, que lo que va a hacer es indicarnos en qué posición de la matriz nos encontramos, dependiendo de cómo mueva el usuario el joystick, pues va a ser nuestro principal medio de interacción con él. También tenemos el VGA Controller, que consta de 2 bloques principales, que es el Pixel Generator, que está compuesto por una gran cantidad de comparadores que nos indican cuándo graficar cada objeto, y VGA Sync, que se encarga de recorrer toda la pantalla e indicarnos en qué píxel nos encontramos actualmente. Para poder almacenar toda la información también hacemos uso de RAM, que nos permite utilizar memoria dinámica en matrices que están definidas por la grilla del tamaño del battleship. En este caso utilizamos 4, 2 para ubicar los barcos de cada jugador y otras 2 para indicar dónde han sido golpeados. Y por último tenemos el debouncer, que se encarga de eliminar las oscilaciones presentes en los switches mecánicos, o sea, los botones que implementamos, y entregarnos un pulso de reloj indicando que se presionan estos últimos. De igual manera, también el debouncer es utilizado para cada uno de los movimientos del joystick, que puede ser tanto arriba, abajo, derecha o izquierda, para poder filtrar esta señal y que nos dé un pulso claro de reloj. Como les había mencionado, nuestra máquina de estados finitos principal cuenta con 6 estados: idle, que va a ser cuando el usuario, cuando inicia el juego, ahí pueden ver la flecha de reset, y es donde se presenta el menú en el que se le pide al usuario presionar cualquiera de los 2 botones para poder iniciar el juego. Luego de presionarlo va a pasar a placement, donde cada jugador va a meter sus barcos. Cuando el primer jugador termine, va a pasar al estado update RAM, donde la RAM que almacena las posiciones de los barcos se va a actualizar. Luego de que Update RAM se haya actualizado y el segundo jugador haya metido sus barcos, pasa un switch donde se va a pasar al estado attacking y cada jugador va a empezar a poder atacar a la grilla del oponente. Luego de atacar, pasamos a un estado de check-win, donde se verifica que alguno de los 2 jugadores haya ganado, es decir, que los ataques hayan impactado a todos los barcos, y en caso de que gane, va a pasar a endgame. En caso de que no gane, de Checkwind va a pasar a Update RAM para actualizar las RAM donde se almacenan las grillas de impactos. Y cabe mencionar que aunque esta relación entre Checkwind y Update RAM no se ve reflejada en la máquina de estados finitos, porque creemos que es una simplificación que realiza Quartus. Luego tenemos los debouncers y joystick controller, que como les había mencionado están conectados a los 2 botones y a cada una de las direcciones de los joysticks, que vienen dictadas principalmente por la salida de comparadores, con un voltaje de referencia que nos permite indicar cuándo se ha movido hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego de esta salida de estos debouncers va a pasar al joystick controller, que se encarga de indicarnos en qué posición de la matriz o grilla nos encontramos para poder controlar dónde se encuentra el jugador actualmente. Y por último tenemos las RAMs, que como pueden ver principalmente están controladas por un montón de multiplexores que nos indican cuándo debemos y cuándo no debemos guardar la información en cada una de estas memorias dinámicas. Bueno, ahora en la implementación podemos ver en primera parte que la pantalla de inicio no es la misma diseñada. Esto debido a que su tamaño era demasiado para Quartus y pues no podía compilarlo bien. Entonces decidimos poner un color plano. Ahora, siguiendo con el botón de la siguiente pantalla, tenemos las 2 grillas. ¿Esto qué va a hacer? Acá vamos a poder colocar con el movimiento los barcos. El primer error que encontramos es que, pues, bueno, también se puede girar, pero el primer error que encontramos es que el barco no se coloca. Esto posiblemente por un error en la máquina de Estados Unidos.